El viejo continente había sido un hogar de las comunidades judías gracias a que fue en dicho territorio donde estos encontraron las mejores oportunidades de vida, sobre todo en lo que hoy es Alemania. Sin embargo, esta comunidad ha sido objeto de señalamientos peyoratorios y quejosos desde antes de la Edad Media y no solo en Europa. Principalmente fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando los señalamientos se convirtieron en acciones, las cuales, atroces, han marcado a la historia por su naturaleza sobreacogedora. Se trata del llamado Holocausto. Debido a las grandes injusticias y persecuciones hacia los judíos por tantos años, acabada la Segunda Guerra Mundial, una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional para promover la paz fue la dirección de las comunidades judías en Europa, sobre todo las de Alemania. Para ello, decidieron construir un estado en donde los judíos tuvieran sus propias libertades y oportunidades, cosa que como veremos trajo muchas consecuencias debido a las controversias religiosas que llevaron a los islamitas y a los judíos a grandes conflictos bélicos. La paz no sería tan fácil de construir. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948 por el líder sionista David Ben-Gurion. Se especula que el nacimiento del primer Estado judío moderno se produjo poco después de conocerse el alcance real del Holocausto. Entonces, la ONU, incitada por Occidente y respaldada por la URSS, le otorgó al pueblo judío un lugar en donde vivir. Pero este problema se solucionó con otro. Asignó a los judíos un pueblo que, si bien fue patria de sus antepasados, ahora estaba mayoritariamente habitado por árabes palestinos. El nuevo Estado judío adoptó el nombre histórico de Israel, que en hebreo significa pueblo de Dios. Se fijó la capital y la sede del parlamento en Tel Aviv, y se constituyó una democracia parlamentaria. Al día siguiente de la fundación de Israel, los países de la Liga Árabe, o sea, Egipto, Siria, Irak y el Líbano, declararon su inconformidad e iniciaron una invasión del territorio israelí. Las fuerzas israelíes eran menores que las árabes, pero la coordinación de los árabes y el apoyo en armas y en equipos que obtuvieron de Checoslovaquia y Estados Unidos favorecieron a Israel. El nacimiento del Estado de Israel no fue fruto de una conspiración de gobiernos manipulados por las obras del sionismo. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tuvieron sus dudas al respecto, ya que querían evitar enemistarse con los países proveedores del petróleo. Tanto los occidentales como los soviéticos tenían dudas sobre a qué bloque se integraría Israel en la naciente Guerra Fría. Muchos diplomáticos del Departamento de Estado suponían que el nuevo Estado sería una parte más del bloque socialista, una presencia peligrosa por su cercanía al Canal de Suez. El recién creado Estado de Israel no fue reconocido ni por Palestina ni por el resto de países árabes de la zona. Este hecho planteó un nuevo problema: la expulsión de los palestinos de los territorios entregados a Israel y su asentamiento en campos de refugiados. Según la versión oficial dada por los israelíes, la huida de los árabes se produjo como consecuencia del llamado de los dirigentes árabes de los otros países para que abandonaran Palestina. Es decir, que no se habría intentado expulsar a nadie y los judíos no tenían culpa. Sin embargo, numerosos estudios ya han demostrado lo contrario, ya que los dirigentes sionistas desde la década de 1930 decían abiertamente que no había lugar para dos pueblos en ese territorio y que su objetivo era expulsar a la mayor cantidad de árabes posible. Luego de varias disputas en la zona, la guerra de 1967 marcó un cambio en el conflicto. En primer lugar, porque fue la tercera derrota sucesiva de los países árabes con el Estado de Israel, lo que demostró la imposibilidad de liberar Palestina de la ocupación sionista. Durante esta guerra, Israel ocupó nuevos territorios: Cisjordania, perteneciente a Jordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto y el Golán de Siria. En tan solo 6 días, el ejército israelí venció a los ejércitos enemigos y ocupó territorios pertenecientes a países ya consolidados. Miles de palestinos pasaron a vivir bajo directa ocupación militar israelí. Como los estados árabes no habían podido derrotar a Israel y recuperar los territorios perdidos,
los palestinos decidieron que ellos, con sus propias fuerzas, llevarían adelante la tarea de liberar Palestina y dejarían de estar bajo la tutela de esos estados. A diferencia de Egipto y Siria, donde los gobiernos tenían un discurso en pro de la unidad de la nación árabe, en Jordania el rey Hussein estaba enfrente de una monarquía pro-norteamericana. En ese país existían numerosos campamentos de refugiados cuya organización político-militar reforzó la resistencia palestina en varias regiones de Jordania, consolidando una especie de estado dentro de otro estado, que representaba una amenaza al rey, pues se hablaba explícitamente de derrocarlo. En septiembre de 1970, varios aviones secuestrados en vuelo fueron desviados hacia Jordania y destruidos frente a las cámaras de televisión para demostrar la fuerza que había adquirido la resistencia palestina. Ese mismo mes, el rey llevó adelante la ofensiva militar para liquidar las organizaciones armadas palestinas. Después de meses de combates y miles de muertos, el núcleo central de la OLP abandonó Jordania y se trasladó hacia el Líbano. Tiempo después, aparecería una organización de autodefensa palestina con el nombre de Septiembre Negro, en memoria de los caídos en Jordania. Tras la Guerra de los 6 días, Egipto y Siria perdieron el Sinaí y el Golán respectivamente frente a las fuerzas de Israel. Para recuperar estos territorios, Egipto expulsó a los soviéticos para reabrir canales diplomáticos con Estados Unidos con el fin de que sirvieran de mediadores en las siguientes negociaciones de paz. Se entabló una alianza con Siria para realizar un ataque en conjunto el 6 de octubre de 1973, coincidiendo con la fiesta del Yom Kippur. Las fuerzas árabes realizaron importantes avances gracias al factor sorpresa, las armas soviéticas y el apoyo de Irak y Jordania. Israel soportó los ataques, obteniendo grandes pérdidas de soldados y equipo, siendo necesario solicitar apoyo de Estados Unidos. El presidente en turno Nixon retrasó deliberadamente la entrega del equipo militar como una señal táctica de simpatía hacia Egipto. La guerra finalizó el 25 de octubre de 1973 tras la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, teniendo como resultado la devolución del Sinaí y un saldo estimado de 18.500 muertos, 35.000 heridos y 9.000 prisioneros. Como parte de la estrategia militar, el 16 de octubre de 1973, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos a Occidente. Todo esto como parte de un boicot a Israel. Los precios del petróleo subieron drásticamente, afectando a la economía global, llevándola a una recesión y a un aumento notable de la inflación. Esta situación duró hasta principios de los 80, siendo conocida como la primera crisis del petróleo. Durante el conflicto árabe-israelí han participado una gran variedad de actores. Entre estos se encuentra la Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1969 por Yasser Arafat para representar al pueblo palestino en el mundo. Uno de sus lemas es que es imposible defender a Palestina sin atacar a Israel. La organización participó en conflictos como la Batalla de Karameh, el Septiembre Negro y la Guerra Civil Libanesa. En 1988, la OLP proclamó la independencia del Estado de Palestina, reconociendo indirectamente a Israel y renunció al terrorismo como medio para conseguir fines políticos. Toda esta profusa cuestión del conflicto árabe-israelí ha traído a colación un concepto acuñado en el siglo XIX, el sionismo. Sionismo significa a grandes rasgos la postura que defiende la potestad judía sobre la tierra del Sion, no solo con bases religiosas, sino también en lo que la historia tiene plasmado, bien a partir del hecho de que el pueblo judío cuenta con los rastros arqueológicos más antiguos sobre estos lares.
Pero un argumento importante contra el sionismo también cuenta con bases históricas, sobre todo con los resultados de la diáspora judía para con el propio pueblo en cuestión, que todos los lados fuera de la tierra bíblica, sobre todo en Europa y América, los judíos han gozado de las mejores oportunidades educativas y de mercado que los han impulsado a logros que nunca habrían conseguido de haberse quedado en de donde huyeron por causas de fuerza mayor, llámesele conquista romana, invasiones mongólicas, guerra santa, cruzadas, conquista otomana o dominio británico. No siempre darle la contra al sionismo significa ser antisemita. Se puede llevar la paz olvidando las diferencias religiosas y étnicas a partir de la idea de que cualquier tierra, específicamente esta por la que se está luchando, no tiene ojos para ver quién la está habitando y tampoco tiene señales más allá de las humanas para mencionar a quién le pertenezca. Aún hoy en día las discusiones sobre la situación en Tierra Santa siguen siendo relevantes, mientras hay países que solo reconocen a Palestina o solo a Israel o bien a ambos, e incluso mientras la titulatura del rey de España lo sigue tratando como rey de Jerusalén, aunque como país solo reconozca a Israel. Mientras siga existiendo el conflicto árabe-israelí, tal vez tenga que dejarse a la naturaleza humana la respuesta a qué país será realmente soberano de esta tierra, hasta que el último rastro del contrario desaparezca. Por supuesto que esto no significa necesariamente la aniquilación, solo a que no se deba volver a recurrir a una guerra en la que se tenga que pedir ayuda externa.